presentamos al último de los ponentes y alma mater de estas actividades, que es Ricardo de Vicente Domingo. Ricardo de Vicente es profesor titular de Derecho Administrativo aquí en la casa, en la Universidad de Valencia. Es además abogado en ejercicio desde el año 1996. Ya casi, Ricardo, serás de los veteranos, decanos ya del colegio. Tiene tanto en el ámbito académico en la Universidad de Valencia como en el ámbito profesional una muy dilatada trayectoria en el asesoramiento jurídico a las administraciones públicas y otros entes públicos, fundamentalmente o muy abundantemente en materia urbanística, pero no solo, también ha afrontado con muchísima solvencia ámbitos propios del empleo público, de la función pública, el ámbito del derecho sancionador o de los servicios públicos. No en balde conoce también la administración desde dentro, porque ha sido técnico de la Administración General en el Ayuntamiento de Benicàssim, donde ocupó el puesto de jefe de la sección de urbanismo y también abogado de la Comunidad Autónoma Valenciana. Es por ello que también fue nombrado por la propia Generalitat como miembro de un grupo de expertos para la modernización de la administración autonómica y para la ejecución del plan de recuperación. En el ámbito investigador, pues cuenta con una producción bibliográfica muy extensa, más de 20 obras en coautoría, más de 30 artículos y una intervención y colaboración en las tareas académicas del área, pues yo creo que impagable. y, y bueno, como os he dicho, la producción bibliográfica no solo se detiene en los ámbitos urbanísticos, es buen conocedor de las vicisitudes del planeamiento urbanístico y de las distintas categorías de estos instrumentos de planificación, no solamente de los planes generales, sino también de los PRI, de los planes de reforma interior o de los planes especiales. Y también, pues, en el ámbito del empleo público es conocida su especialización. Y yo he de decir que algunos de los compañeros que tengo de otros ámbitos musicales, por ejemplo, pues que han tenido problemillas con la administración y la ocupación de determinadas plazas, pues bueno, han estado bien dirigidos y asesorados por Ricardo. De todo este programa, que como os he dicho, pues he hecho una brevísima referencia, yo creo que es muy importante destacar la iniciativa en la fundación de Polar Use, que como os he dicho es una entidad de contenidos formativos con una página web de acceso libre, con un contenido muy variado y con mucha calidad académica. Para los alumnos, la verdad que es una fuente de conocimiento muy sencilla de manejar, muy fácil de acceder. Y también a la vista está de la sesión de hoy y de las personas que tenemos conectadas, pues también para los más mayorcitos, para los profesionales, pues también Polar Use ofrece ese contenido formativo en el ámbito del derecho administrativo que tanto necesita. Bueno, pues hecha esta brevísima presentación, Ricardo nos va a hablar hoy del control jurisdiccional de la discrecionalidad técnica en la ordenación del suelo. Nuevamente, el concepto de discrecionalidad, como ya sabéis, en los administrativistas, es un clásico y hoy lo vamos a proyectar en el ámbito del planeamiento. Así que ya sin más, cuando quiera, Ricardo. Sí, pues ya. Así con la rueda. Vale. Muchísimas gracias, Reyes, por tus amabilísimas palabras después de esta presentación y también de las brillantes intervenciones de los que me han precedido en el uso de la palabra. Me quedo un tanto anonadado. Vamos a ver si no desmerecemos del todo el programa. Bien, también agradecer al área esta colaboración, que es así que es impagable, de los profesores, de los técnicos, de Víctor, de Icíar, tuya, en fin, para que se haya podido celebrar, se esté pudiendo celebrar este seminario. Bien, pues a mí me corresponde hablar, como veis, en el título de esta primera diapositiva, del control judicial de la discrecionalidad en la ordenación del suelo
la evolución y la situación actual. El esquema, el sumario, es el que veis ahí. Por un lado, destacar la alta discrecionalidad en el planeamiento urbanístico y ver a continuación algunos hitos de la evolución del control judicial de la discrecionalidad a través de supuestos prácticos. Veremos, en primer lugar, dedicaremos quizá un poco de mayor atención porque es la fase que más se ha alargado en el tiempo y que todavía colea, que he denominado la jurisprudencia del genio expansivo. En segundo lugar, ya más recientemente, la incidencia ambiental en el planeamiento urbanístico con, en concreto, el principio de no regresión. Y, en tercer lugar, y esto es todavía más reciente, la incidencia de la jurisprudencia que he denominado de los aledaños, ¿no? Que es una jurisprudencia pensada para las pruebas selectivas, pero que ocurre con los movimientos jurisprudenciales que se van extendiendo de un campo a otro de la actividad administrativa, argumentaciones de los tribunales que tienen éxito que nacen dentro de un sector, pero que con facilidad luego se emplean en otro. Bien, como introducción, pues, o sea, al destacar la discrecionalidad en la ordenación del suelo no es ninguna novedad. Siempre ha existido, existe actualmente, los tribunales lo siguen destacando, sobre todo en lo que es pues, la asignación de usos al suelo, y en particular en los usos nuevos en el suelo urbanizable, pues el establecer en un sitio o en otro un campo de golf, una zona verde, una escuela, un instituto, un parque residencial, etcétera. Eso es algo que el planificador en principio tiene una libertad omnímoda, ¿no? Lo que sucede es que conforme se va desarrollando esa actividad de asignación de usos, el propio planificador la va regulando y la va reglamentando, pues se va reduciendo la discrecionalidad. Esa discrecionalidad inicial va, diríamos, tomando cuerpo y poco a poco pues, se va concretando en normas, en reglas que autolimitan al propio legislador, al propio planificador y a las administraciones gestoras del urbanismo. ¿Cómo opera el control judicial de esa discrecionalidad? Aquí destacamos dos niveles de intensidad. Hay un nivel máximo, que es el de los elementos reglados de la discrecionalidad. Como es sabido, esto tampoco es ninguna novedad, la discrecionalidad no es completa en los actos administrativos, siempre hay elementos reglados, ¿no? En el caso del planeamiento, pues está el fin de la potestad, los hechos determinantes y algunas condiciones del ejercicio de la potestad en cuanto a su contenido, como las categorías de suelo, los estándares urbanísticos, la documentación, etc. Pero lo que es el contenido propio de ese juicio técnico sobre la ordenación del suelo, pues ese control judicial opera de manera más restringida. Vamos a ir viendo con supuestos prácticos estas tres fases. Primero, la jurisprudencia del genio expansivo, después la incidencia ambiental y, en tercer lugar, la incidencia de la jurisprudencia de los aledaños. La jurisprudencia del genio expansivo fue popularizada ya desde 1986 por el magistrado Javier Delgado Barrio, que lo tenéis ahí en fotografía, autor de una monografía donde refiere y argumenta toda esta jurisprudencia, que lo que viene a concretar es el control de los elementos reglados al planeamiento urbanístico. Y ahí están, hay como tres aspectos que vamos a ver, ¿no? O que dice esta jurisprudencia y que vamos a ver en ejemplos concretos. Por un lado, la verificación de la realidad de los hechos. Los hechos no se pueden desfigurar por la administración, son los que son. En segundo lugar, la valoración de esos hechos de cara a tomar las decisiones planificadoras correctas. Valoración que se ha de hacer desde los criterios generales del planeamiento y también desde los principios generales del derecho, la interdicción de la arbitrariedad, la racionalidad, proporcionalidad, etc. Y ya en una tercera fase, la posibilidad de que los tribunales sustituyan a la administración en la clasificación o calificación del suelo. Esto es mucho más restrictivo todavía porque los tribunales
aunque se emplee esta expresión de sustitución de la administración, en realidad no están sustituyendo en el sentido de invadir el campo de la administración, sino siempre en nombre del derecho. Y cuando esa reducción de la discrecionalidad ha llegado hasta tal extremo que solo cabe una única solución justa. Para esta posibilidad de sustitución, que ha sido pues, muy controvertida en la doctrina, tenemos un argumento de autoridad, el de Santiago Muñoz Machado, gran tratadista del derecho administrativo, que nos dice en su obra el Tratado General Administrativo y Derecho Público General que no se conmueve ninguno de los pilares del equilibrio de poderes del Estado de Derecho, que cuando en el proceso el propio derecho postula una sustitución, pues se hace con toda corrección. Los tribunales están actuando siempre en nombre del derecho. Y el otro apunte académico es el del profesor José María Rodríguez de Santiago, que en una monografía muy interesante sobre la metodología del derecho administrativo distingue entre norma administrativa y norma de control. La norma administrativa es la que aplica la administración y la norma de control es la que aplican los tribunales. No son incompatibles, no podemos entretenernos en una descripción un rato más pormenorizado, pero lo que es evidente es que, sin entrar en el debate de si la jurisprudencia es o no fuente del derecho, los tribunales construyen reglas jurídicas y son las que aplican. Como decía Santa María Pastor, las normas no son lo que dicen, sino lo que los tribunales dicen que dicen. Y al hilo de esa actuación, de esa argumentación de los tribunales, pues están realmente dictando normas jurídicas. Vale. Primero, la realidad de los hechos. Vamos a ir con ejemplos. Estas fotografías que tenéis aquí son simuladas, pero otras no son simuladas porque los hechos que relatan y las descripciones y los nombres que dan muchas de las sentencias son trasladables a los visores más comúnmente empleados, como es el Google Maps, y entonces podemos ver el caso de la sentencia in situ, en concreto, y así, como una imagen vale más que 1000 palabras, eso permitirá ahorrar palabras y no extendernos, ¿no? La realidad de los hechos. Hay una sentencia que anulan un planeamiento porque es que el planeamiento decía hay un gran vacío existente con una plaza de toros, ahí arriba a la izquierda. Pues no, señor, no había un vacío con una plaza de toros, había construcciones también. Por lo tanto, se contraviene ese elemento reglado de la realidad de los hechos. O porque consideran un jardín existente, en la fotografía bajo a la izquierda, lo que es un solar dispuesto para edificar. Más de la realidad de los hechos, el haber ignorado una sentencia de 11 de diciembre de 2003, hechos o circunstancias geológicas, geoquímicas y geotécnicas relevantes para el debido tratamiento de la planificación de una cantera. Es esta cantera en la sentencia de 11 de diciembre de 2003, es la cantera de Buruza, en el País Vasco, que es como un gran foso que desde las inmediaciones no se ven, pero que ahí está, ¿no? Y entonces se ve que en la planificación no se tuvo en cuenta algo, parece que elemental en una cantera, que es el análisis de las características geológicas de la zona, que dice el tribunal que escapan a toda discrecionalidad, pues son tales como se manifiestan en la realidad. No se puede decidir una aprobación de un planeamiento prescindiendo de ellas, ¿no? Estas fotos también son de la zona, no se observa ese impacto visual que se nos decía antes respecto de los arajanadores aquí, ¿no? Y en la foto de la derecha tienes que subir por un camino donde hay una valla y al fondo veis el enorme foso de la cantera, pero es como una excavación en un foso cerrado. Bueno, debe estar abierto por un punto para el transporte, pero que visualmente pues, se ve que se ha hecho bien. Pero en todo caso, a lo que íbamos, la realidad de los hechos. Hay que tenerla siempre en cuenta. Segundo punto de esa jurisprudencia, la valoración de los hechos, desde los criterios del planeamiento. Y tenemos la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1993 sobre el Teatro Fígaro de Madrid, que se anuló su calificación como equipamiento cultural. ¿Por qué?
porque viene a decir, conforme a lo que hemos comentado, que la discrecionalidad está en fijar las líneas generales del planeamiento, el modelo del planeamiento, pero a partir de ahí el propio planeamiento tiene que ser respetuoso con esas propias líneas generales. Entonces lo que ocurrió es que el planeamiento en la zona de centro, me parece que era de Madrid, decía que había 31 equipamientos culturales de teatros que debían de conservarse, pero en realidad luego resulta que se conservan 12 porque todo el resto, pero no se conservan 12 porque en ellos no figura la trama de equipamiento cultural. Y ahí es donde se centró la controversia de esta sentencia, que terminó anulando la calificación, se supone, de que recurrida por los propietarios del teatro. La foto es de 2022, o sea que sigue ahí, impertérrito, el Teatro Fígaro, porque la propia administración no supo responder a esta pregunta. Oiga, usted ha diseñado un plan general con una conservación de los teatros de la zona centro de Madrid. ¿Por qué luego a unos les quita la trama y a otros se la conserva? Y ahí se quedaron callados. Entonces, eso es mortal para un adversario procesal que no pueda defender algo tendencial, y claro, anuló pero no sustituyó, en este caso no sustituyó. Bueno, vamos a ver dos sentencias de una determinación discrecional, tan discrecional como son las alineaciones. Las alineaciones, pues, en sus diversas formas, ensanchamientos, prolongación, nuevos trazados, etcétera, pues una determinación bastante discrecional, ¿no? Pero, sin embargo, admite ese control judicial desde, no solo desde los criterios generales del plan, sino también, como he dicho, desde la racionalidad, desde la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Aquí vamos a ver un caso, la sentencia de una calle perdida, de un pueblo perdido de Almería, situado en la parte meridional de la Sierra, de la Sierra Nevada, ¿no? La calle se llama calle Benabre, si viene en la sentencia, y la tenéis, y el pueblo es Aldeire, un pueblecito pequeño, me parece que no llega a 500 habitantes, ¿no? Entonces, vemos que son alineaciones consolidadas por la propia estructura física de la calle, alineaciones rectas. Estamos en esta foto es el primer tramo de la calle, seguimos caminando por la calle, estamos en la segunda, en el medio de la calle. Al fondo a la izquierda ya se averigua ahí un árbol, bueno, veremos a ver qué pasa, Ya es la sentencia que yo denomino del recoveco, porque es una expresión que emplea el propio juzgador, ¿no? Estamos en la tercera foto y ya estamos en el recoveco. Vemos ahí una casa medio en ruinas, con su recoveco. Entonces, ¿qué dijo el plan aquí? Pues el plan, como veis ahí, no continuó la flecha recta, no continuó la alineación de la parte consolidada de las calles, sino que debió pensar, como las alineaciones van pegadas a las fachadas, pues aquí llevó las alineaciones por la parte pegada a la fachada de esa casa medio en ruinas, ¿no? Y esto es lo que realmente fue la controversia del caso. ¿Por qué el Tribunal Supremo pues anuló ese recoveco, esa alineación pegada a la calle, y dejando como zona libre y de espacio público la parte de parcelita exterior de la casa? Por tres razones. Porque afecta exclusivamente a una finca. Ahí se ve de fondo un poco el principio de igualdad en el planeamiento. Porque es de reducidas dimensiones. Viene a decir, eso no nos va a resolver ningún problema urbanístico municipal. Y tercero, porque no tiene solución de continuidad, como señala el arquitecto técnico municipal. Por todo y por eso, pues aquí no se ha cumplido con el principio de racionalidad. En el pueblo, al recurrente, esto ya es invención mía y broma mía, debieron decir al dueño: oye, Manolo, que esa casa ha llegado al Tribunal Supremo, ha triunfado, no la tengas tan en ruina, píntala un poco. Y en el Google más reciente ya parece que la ha revocado y la ha enlucido y queda un poco más aseada, ¿no? Y esta es la salida de la calle. Vale, primera sentencia de las alineaciones. Esta segunda sentencia de las alineaciones
así, es mucho más importante, mucho más mediática y es la del Real Club Náutico de Salinas. Bueno, aquí, perdón, la del Paseo Marítimo de Salinas. ¿Qué pasó aquí? Vamos a verlo en fotos. Salinas es una localidad turística asturiana del municipio de Castrillón. Debe estar a unos 50 kilómetros de Oviedo. Veis el paseo marítimo exterior pegado al club náutico, tiene unos 12 metros de anchura y en un momento dado hace un quiebro, que lo veis ahí en esta segunda foto, donde hace una cuña y se va estrechando el paseo marítimo. Pasa, aquí se ve mucho mejor, pasa de 12 metros, pues ahí al estrangulamiento ese de 2-3 metros. Entonces el Tribunal Supremo dijo, esto no puede ser, el diseño de este paseo marítimo no es correcto. Los peritos así lo han manifestado. Esto no ha sido una solución bien pensada. Y luego ya continúa hasta la Peñona, que es un peñón que hay un poco más adelante, ¿no? Entonces, lo que ha pasado aquí es lo que os he contado, bueno, pues que no se ha visto una solución correcta, ¿no? Yo en sobreimpresión he puesto aquí, ya es un poco imaginación o lo que podía haber dicho con más razón un técnico. Por cierto, los peritos hablaban de una posible expropiación. Aquí está el club náutico. La flecha roja podría suponer una pequeña expropiación para mantener la anchura del paseo marítimo, que conserva la gran piscina, conserva las hamacas y lo único que afecta es a esta piscinita pequeña de niños, en principio, pienso que es así. Entonces lo que he hecho yo es coger la foto de esta piscina pequeña y trasladarla. Esto no solo en la realidad, las he trasladado a 2 sitios, digo, bueno, pues es que hay una solución posible técnicamente desde el punto de vista de ordenación, ¿no? O sea, se puede situar la piscina de niños en un sitio o en otro, pero lo cierto es que esta sentencia, ahora vemos esto, esta sentencia pues ya tiene sus años, pero tú ves el Google Maps y sigue ahí estando el estrechamiento. No he preguntado, tengo curiosidad de hacerlo, ya lo haré más adelante, o cuando tenga oportunidad, a ver qué ha pasado con la ejecución de esa sentencia, que sigue estando el estrechamiento ahí, ¿no? Bueno, un pequeño apunte histórico. Salinas, en la fotografía de la izquierda arriba, a finales del siglo XIX. La casa de la derecha es una casa que construyó de los 3 señores que tenéis aquí abajo, el de la izquierda, Genaro Alas, hermano de foto central de Leopoldo Alas Clarín, el autor de La Regenta. Y el de la derecha es un íntimo amigo suyo, conocidísimo publicista, cuya obra es que es de asustar lo que ha escrito Adolfo Posada. Muy amigo de Leopoldo Alas y formaba con él y con otros, aquí tenéis la casa en la actualidad, el grupo de Oviedo, que eran regeneracionistas de la sociedad, en fin, seguidores de Giner de los Ríos, bueno, un grupo muy importante. Y aquí en el jardín tenían sus tertulias de verano donde hablarían, se supone, de lo divino y de lo humano. Por cierto que eran tan amigos Adolfo Posada y Leopoldo Alas que cuando salían de clase o antes de entrar en clase, Clarín le iba contando los diversos capítulos de La Regenta mientras paseaban por el campo de San Francisco, el parque de Oviedo. Bueno, salimos de las alineaciones y entramos en la coherencia lógica con los hechos. ¿Cómo me queda? 5 minutos. 5 minutos. Pues nada, voy un poco telegráfico. Aquí simplemente es una sentencia que anuló el Tribunal Supremo, una configuración de parcela mínima de la urbanización Santa Polonia de Torrent, que es una urbanización consolidada con parcela mínima a 1.600 metros y que en un momento determinado del planeamiento el ayuntamiento quiso ponerla en 400 metros. El Tribunal Supremo dijo, esto es una barbaridad que va a romper no solo la estructura, sino las infraestructuras, etcétera, ¿no? Vale. Vale, una sustitución judicial de la administración como tercera fase. De esa, vamos en la sentencia 6, me quedan 5 sentencias, pero iremos muy rápido. Bueno, aquí simplemente veis en esta diapositiva una vía de tren y las dependencias de Renfe del Salobrar en Madrid, ¿no? La parte más baja, bueno, esta parte está calificada como suelo urbanizable industrial ferroviario y también la parte, aquí en el plan general, voy a esta parte diapositiva, vale, no ha recogido unas cosas que yo tenía aquí, pero bueno.
También estaba clasificado como urbanizable ferroviario esta parte que está entre la autovía y las dependencias de Renfe del Salobral. Entonces, en la revisión del Plan General de Madrid, el ayuntamiento dijo, pues esto ahora solo no urbanizable, se ve, no lo necesitamos para ampliar el Salobral, solo no urbanizable. Pues mira, entre las dependencias de Salobral y la autovía queda ese resto de suelo no urbanizable, que eso no va a servir ni para suelo agrícola, ni para suelo forestal, ni para tal, y por lo tanto el propio Tribunal Supremo reclasifica la zona y le devuelve la clasificación anterior. Bueno, la segunda fase era la incidencia ambiental en el planeamiento, el principio de no regresión, que es un principio con una fuerza impresionante que implica que la protección jurídica del suelo, urbanística, ambiental, zonas verdes, etcétera, que se ha conseguido en un momento determinado, no puede retroceder por el nuevo planeamiento. Me salto esta sentencia, ahí está. Bueno, esta simplemente no me la salto porque es que es graciosa. A ver, bueno, graciosa. Esto es en el ámbito territorial del Parque Natural de Santoña, pues aquí está, si veis en la flecha, no sé si verán los que estáis en streaming, bueno, os saludo desde aquí, la marmolería Gundín. Pues está, querían construir aquí una gasolinera y no les dejaron por la protección, ¿no? Emplean razones, esto como se quedará colgado en internet, pues ya lo veis, que razones que a mí no me convence mucho, porque es que veis el terreno y dice, oye, ¿qué sitio más adecuado para una estación gasolinera? No, es que hay ya otras cerca son 10 kilómetros, pero bueno, parece que es un tema más de libertad de empresa, ¿no? Que de que el planeamiento, bueno, pues el caso tal. Bueno, aquí son las fotografías de Santoña, tal. Bueno, esta sí que nos tenemos que fijar momentáneamente en la sentencia número 9, me quedan 2. Esta sí que ha sido supermediática. Este es el campo de San Sebastián, una zona verde de Sevilla. Entonces aquí la universidad quiso construir, bueno, veis aquí, ahora os digo, el Jardín del Prado de San Sebastián, pero que más al norte o pegado tiene los jardines de Murillo, el Real Los Alcáceres y abajo todo el Parque Maravilloso. Allí puede haber del orden de 500.000 metros cuadrados de zona verde y, el Prado de San Sebastián tiene unos 50.000, se querían coger 4.000 para hacer la biblioteca central de la universidad. Se redactó el proyecto por una arquitecta famosa que tenéis ahí, pero el Tribunal Supremo dijo que no. Pero se llegó a construir en parte y hubo que demoler. Lo que veis ahí construido, eso hubo que demolerlo. Entonces, y construir la biblioteca en otro sitio. Bueno, entonces la sentencia eleva el razonamiento de protección de las zonas verdes como elementos de permanencia ya fijados por planeamiento anterior, eleva el razonamiento a un nivel de una sutileza y de una exigencia máxima, ¿no? Pero sí que da un criterio interesante y es el que simplemente voy a recordar aquí, ¿no? Dice, ¿no se puede construir una biblioteca en una zona verde? Dice, en principio no, pero solo muy excepcionalmente. ¿De qué depende? Depende de que solo pueda hacerse exponiendo las razones por las que ningún otro emplazamiento que no liquide una zona verde es posible. Y aquí era posible buscar otro emplazamiento. Vale. Bueno, me quedan 2 sentencias, ya vamos acabando. Esta, en cambio aquí, en el caso del Parque de Alceda de Cantabria, es una sentencia de la Sala de Cantabria, para que veáis lo que es cada caso. Claro, Sevilla, 700.000, casi 700.000 habitantes. Alceda es un pueblito, es una aldea del municipio de Corbera de Toranzo, en el Valle del Pas, que tiene 300 habitantes, pero que tiene un balneario, una foto antigua del balneario, una foto reciente abajo a la izquierda, un parque en el plano del catastro de 7 hectáreas, que se hizo, aquí lo tenéis en fotografía del Google Maps, veis que el balneario está dentro del parque y lo que se permitió el planeamiento fue que construyeran un hotel con una edificabilidad, unas alturas, un aprovechamiento, un volumen, tal, que no estaba. Si se hubiera aplicado estrictamente el principio de no regresión, eso no se hubiera podido autorizar, pero la sala opera con sentido común. O
Son 7 hectáreas, un parque de una construcción, bueno, impresionante. Ahí tenéis los árboles que tiene, cedro del Líbano, secuoyas, etcétera. Hombre, es que el balneario está en ruinas y tener un residencial de hotel es necesario para el funcionamiento del balneario y, por lo tanto, sin ningún problema, extendiéndose en este razonamiento de racionalidad de planeamiento, autorizó y validó ese plan. Y ya la última, bueno, yo como conocí esta sentencia y casualmente pues tenía que pasar por allí, pues digo, hombre, me voy a parar y estas fotos son mías, ¿eh? Estas las he hecho yo. Ahí tenéis arriba a la izquierda una fachada de tal, parte del parque, tal, o sea que esas no son inventadas. Y luego finalmente la incidencia de la jurisprudencia de los aledaños, ¿no? O sea, cómo o sea, esta jurisprudencia lo que ha hecho ha sido reglamentar la motivación que deben dar los órganos técnicos de selección para poner una determinada calificación a un ejercicio. Tienen que expresar las fuentes de información, consignar los criterios de valoración y expresar por qué la aplicación de estos criterios conduce a un resultado individualizado. En principio no parece que esto sea así, por lo menos literalmente trasladable al planeamiento urbanístico, pero el hecho cierto es que hay una sentencia de Cataluña de 2016, el Camping Roses, que la invoca. Luego tampoco a lo mejor le saca, junto con otras doctrinas jurisprudenciales, no le saca estricto partido para el caso concreto, que es el de esta parcela que tenéis arriba, enmarcada en trazo en rojo, que querían construir un camping, tenía todo, el plan especial tenía todos los informes favorables, pero luego llegó, se ve en la política, y dijeron, no, no puede ser. Está a 2,5 kilómetros de la playa de Rosas, y entonces el tribunal le dio la razón y dijo, bueno, no le sustituyó a la administración, pero le dio indicaciones, pero tienen que ustedes que motivar y que guiarse por esta sentencia para decidir sobre el planeamiento. Pero lo que quería yo destacar es que las reglas jurisprudenciales, según van naciendo también al hilo de los nuevos ordenamientos, de los nuevos principios, pues van surgiendo, van variando, son como nubes que van y vienen y que expresan pues, digamos, un conjunto, un cuerpo de doctrina que luego sirve también a la propia administración para planificar adecuadamente. O sea que a modo de conclusión ya estas 4 últimas consideraciones. El control judicial del urbanismo discrecional se mueve en el marco de la Constitución y del derecho. Los avances en ese control van a tono con los tiempos. En 1986 nadie hablaba del principio de no regresión y hoy es moneda corriente. Luego la importancia de analizar los hechos, la realidad sin prejuicios, con racionalidad y desde los criterios generales del planeamiento y los principios generales del derecho, y siempre con una aplicación pues flexible y proporcionada. Nada más. Pues nada, muchísimas gracias, Ricardo.